único punto de España donde todavía se conserva el proceso completo de la obtención y elaboración de la seda. Cuando llega la primavera, las hojas brotan frescas en los morales y empieza el proceso de elaboración de la seda. Diariamente hay que acudir a los morales para recoger la cantidad de hojas frescas que se necesitan para alimentar a las pequeñas orugas de la mariposa nocturna Bombyx mori, que ya han empezado a salir de sus huevecillos. Como las orugas son tan pequeñas cuando nacen, unos 2 milímetros aproximadamente, para facilitarles la ingesta hay que hacer pequeñas incisiones a las hojas, ya que las comen por sus bordes. Los pequeños insectos están alojados en unas grandes cajas de poco fondo, dentro de una sala u obrador que mantiene unas constantes de temperatura entre 20 y 26 grados y de humedad superior al 75%. La higiene es muy importante durante la cría de las orugas y hay que tener las cajas limpias de sus excrementos. Cuando está sucia la caja, se colocan hojas nuevas y una vez que se han trasladado a ellas para comerlas, se pasan las hojas con las orugas a otra caja limpia. Nacieron hace de 8 a 10 días, tienen más o menos. Están en la primera edad de nacimiento y ahora mismo están comiendo cada 2 veces al día nada más. A partir ya de la segunda edad, pues ya comerían cada 2 horas, más o menos. La alimentación de las orugas es continua y de su cuidado dependerá la calidad y cantidad de seda que fabriquen. El bicho, como llaman en el paso a la oruga, crece rápidamente. Desde que nace hasta que elabora el capullo, transcurren 38 días de intensa actividad devoradora. En este tiempo sufre 4 mudas, en las que permanece totalmente inactivo y cambia la piel por otra más blanca, elástica y transparente. Después de su última muda, el gusano ha pasado de los 2 milímetros que medía al nacer a los 8 centímetros y su peso aproximado ha aumentado unas 8.000 veces. A partir de este último cambio, se dice que la oruga está en disfrés. Sobre unas ramas que se han colocado en el obrador, los bichos van a formar el capullo. Para ello, después de soltar el último, la oruga mueve la cabeza y el tórax en todos los sentidos y por sus glándulas sericígenas emite una baba sedosa que al contacto con el aire se solidifica. Empieza así a tejer una red irregular de seda que va enrollando multitud de veces sobre su cuerpo hasta que quede encerrada. Una vez que termina su trabajo, en el interior del capullo se produce la metamorfosis final. 20 días después de encerrarse en su caparazón de seda, la crisálida se convierte en mariposa. La divina, como la llaman los sericultores, segrega un líquido sobre la seda para reblandecerla, romper el hilo y poder salir del capullo. La domesticación del Bombyx mori es tan antigua que las hembras han perdido su capacidad de volar. Cada mariposa o barboleta pondrá unos 400 o 500 huevecillos que quedan adheridos al capullo, a las ramas o a un trapo negro que se coloca para recogerlos. Pero para obtener el hilo de seda hay que evitar que las crisálidas o divinas rompan el hilo en su intento por salir del capullo. Para ello, después de separar los capullos manchados y los cadarsos, hay que proceder al llamado guiso. El agua siempre tiene que estar a punto de hervir. Hirviendo no, porque luego como que se llenan mucho de agua los capullos. A punto. Se le echan un poquito de agua fría cuando ya está muy hirviendo. Una vez ya el agua preparada, se ponen los capullos. Solveida ha heredado de su familia los conocimientos y secretos de esta ancestral artesanía. En el caldero con agua a punto de hervir, introduce un almud de capullos que contiene unos 500 o 550 según sea su tamaño. Pues mojándolos para que se ablanden un poquito, porque ahora quito unos pocos dentro de la caldera, solamente dejo los que voy a utilizar y para que se peguen, porque así no, con las manos ya es más que se van sacando. Y ya están blandos, porque si están secos tampoco le sale el hilo. El capullo tiene que ablandarse para que suelte la seda, porque es tan finita, que si está sin ablandar, pues se parte.
La primera se quita, que se llama una tanquilla, que es la que se utiliza luego para amarrar las madejas. O antes aquí en la falta que había, se utilizaban hasta para hacer cordones de zapatos, o para amarrar los sacos de almendras, según. Todo se aprovecha, nada se desperdicia. La sedera ha unido de 12 a 15 hilos para formar una hebra. Tras enhebrarla por la aguja, que es una especie de mango de sartén, pasa por los carretes y después por el burgao hasta enrollarse en el torno. Para este trabajo, Solveida está acompañada por sus alumnas, y es que para realizar bien este proceso hacen falta 3 personas: la sedera, la hebrera y la tornera. El giro rítmico y uniforme que la tornera da a la manivela, además de hacer rotar las aspas que recogen la madeja de seda, transmite un movimiento circular al mortero, que por medio de una excéntrica desplaza el burgao de derecha a izquierda, lo que contribuye a emparejar el hilo en la madeja. El trabajo del torno es muy duro, y la persona que lo manejaba solía ser un joven que aprovechaba la circunstancia para cortejar a la sedera. La sedera se encarga de alimentar la hebra con nuevos hilos a medida que se van terminando. Esto lo consigue revolviendo los capullos con una escobilla de brezo hasta que se enganchan los nuevos hilos y los puede unir por contacto a la hebra, manteniendo así su grosor. Los capullos bailan en el interior de la caldera, mientras se van desenrollando los 1500 metros de hilo que tiene aproximadamente cada uno. A medida que el hilo se va terminando, con un colador, la sedera saca del caldero las crisálidas y los capullos defectuosos. En este proceso todo se aprovecha, hasta las crisálidas muertas, que servirán de alimento a las gallinas. La hebrera es la que recoge la hebra después de pasar por la aguja, la enrolla en los carretes y después de enhebrarla en el burgao, la empalma con el resto de la madeja. El rendimiento del trabajo depende de la velocidad que la tornera aplique a las aspas y de la respuesta que tenga por parte de la sedera para alimentar la hebra sin partir. De vez en cuando hay que echar agua fría para impedir que la que está en el caldero alcance el punto de ebullición, perjudicial para el proceso. Cuando la madeja tiene el tamaño y peso deseados, Solveida la saca del torno. Una vez atada por uno de sus lados, afloja las cuñas que presionan una de las aspas y separa la madeja. Después de tensarla con los brazos, hay que atar la madeja por diferentes puntos para que no se deshile. La madeja obtenida pasa a la devanadera, cuya medida es similar a la de las aspas del torno. Antonio ha aprendido este oficio por línea familiar y se encariñó con él desde que era niño. De la devanadera, el hilo de seda pasa a la sarja, que tiene capacidad para 2 o 3 pequeñas madejas. Para este proceso el tacto es muy importante, tanto para controlar las roturas del hilo como para extraer las motas y suciedad que se hayan podido adherir a la fibra. La escasa o mala alimentación durante el ciclo vital de las orugas se manifiesta en este proceso. Si su cría no ha sido correcta, se reflejará en la resistencia y calidad del hilo. Aquí vamos a hacer la madejita pequeña y emparejando las 2 hebras en el tornito pequeño para después guisar la seda con jabón. En el torno pequeño, Antonio va a unir 2 hebras, formando una madeja. Según el trabajo al que vaya destinada la seda, puede utilizar 2 o 3 hebras. Estas madejas, que quedarán sin torcer, se utilizarán para la trama, o como dicen en el paso, para tapar. Estoy preparando la caldera con agua y jabón para guisar la seda y para que quede blanca. Y ahora demora como media hora para terminarse de guisar. Para blanquear las madejas se utiliza una especie de lejía elaborada con jabón de Castilla o jabón de sebo. Antonio no puede introducir toda la madeja en el agua, pues se enrollarían los hilos. Para evitarlo, la deja colgando de la caña y la va guisando por partes para que el jabón pase por todas sus hebras. Esto es para que no me venga tanto jabón al balde ahora. Ahora estoy aclarando la seda y quitándole el jabón.
Ya está, la estoy estirando para ponerla a secar. Y ya está preparada para ponerla a secar un poquito. Una vez lavadas y secas, todas las madejas han tomado un color blanco uniforme. De ellas, habrá que elegir aquellas que se quieran teñir. Para la tinción de la seda, en El Paso se utilizan los productos naturales que da la propia isla: la horchilla, la cochinilla y diversas plantas tintóreas. Una vez que el agua ha tomado el color del tinte, Solveida introduce la madeja y le va dando vueltas, controlando que toda la hebra reciba el baño con la misma intensidad. Ahora ya se deja reposar aquí durante 1 hora para que vaya cogiendo bien la tinta. Con la gran variedad de materias tintóreas que se pueden utilizar y las combinaciones entre ellas, después de la tinción se obtiene una amplia gama de colores. Estoy llenando los cañones a 2 hebras para después llevarlos a torcerlos. Y hay que emparejarla siempre a 2 o a 3 o a 4, según el trabajo, el proceso que vaya a hacer elaborar la pieza de seda. El hilo que se va a utilizar para la urdimbre del telar hay que torcerlo, y para ello es necesario enrollarlo previamente en los cañones. Llenar los cañones consiste en unir un número determinado de hilos en unos tubos de caña, según el trabajo que se vaya a realizar. Esta labor se hace en la redina. Para torcer el hilo, la sedera introduce en los cañones unos husos o jusos de madera de almendro y los cuelga del techo por pares. Luego, con una fuerte fricción de las manos, los hace girar retorciendo los 2 hilos en su movimiento. En este proceso, la seda tiene que estar mojada para que vaya cogiendo la torcedura y no se hagan tirabuzones o carrucas. Las sederas suelen trabajar con varios jusos a la vez, normalmente 4 o 6. El hilo que se va a utilizar en el telar para hacer la trama ha quedado sin torcer, recogido en una madeja. Para introducirlo en la lanzadera y pasarlo después por la urdimbre, hay que enrollarlo en las cañuelas con la redina. Cuando las hebras de seda están muy enredadas entre sí, los cañones se hacen a mano, pacientemente, tratando el hilo con mucho cuidado. De este modo, Solveida prepara los cañones para montar la urdimbre. Antonio va a preparar la urdimbre en el urdidor. Para ello, ha calculado previamente el número de hilos que necesita, la longitud de la urdimbre y la cantidad de vueltas que tiene que dar para conseguir la anchura deseada. Los hilos procedentes de los cañones pasan separados por la espadilla y el tejedor los va montando en el urdidor, respetando siempre la cruz. La cruz es la clave del tejedor y consiste en cruzar los hilos para que queden ordenados y se respete la separación de la urdimbre para introducir la trama. La urdimbre ya ha pasado al telar. Allí se le ha dado el ancho a la tela que se va a tejer y que está limitada por las dimensiones del telar. La lanzadera, cargada con la cañuela de hilo, pasa entre la cruz de la urdimbre, mientras los pies mueven los pedales que levantan los lizos. El peine golpea el hilo de la trama hasta presionarlo con las otras hebras. Poco a poco, el tejido va creciendo hasta formar una pieza compacta de la que se obtendrán las diferentes labores artesanas propias de la isla de La Palma. La exquisitez de la producción de estas artesanas del Paso conjuga, además de una técnica depurada, un cariño especial hacia su trabajo, sabiduría secular y muchísima paciencia. La indumentaria tradicional de La Palma, rica en prendas elaboradas con seda, es una muestra de la abundancia de esta materia prima en la isla. Hoy, afortunadamente, el proceso de obtención y elaboración de la seda, que nos puede recordar perfectamente las técnicas medievales, se ha conservado gracias a unas pocas personas, para que los jóvenes recojan este legado cultural y lo transmitan a generaciones futuras.